Bueno, hoy en estos instantes, en estos minutos, se está elevando a santo al arzobispo de San Salvador, quien fuera arzobispo de San Salvador en la década de los 80. Bueno, para ser más exacto, asesinado el 24 de marzo de 1980. Aquí vamos a hacer un análisis que no tiene nada que ver con lo religioso, sino que es más que económico y político, del por qué la eliminación física de la autoridad máxima de la Iglesia Católica de El Salvador en aquel momento. Este análisis político-económico está basado en la mera realidad político-económica del país, porque el arzobispo Óscar Arnulfo Romero y Galdames bien hubiera podido ser un profesor, un obrero, un líder del movimiento estudiantil. En este caso resulta de que era la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué es urgente este análisis? ¿Por qué es urgente? Y es urgente porque los que lo asesinaron están ahorita planificando más asesinatos. Los que asesinaron a el arzobispo siguen asesinando al país. Por eso es urgente hacer este tipo de análisis, porque estos asesinos, el que asesina es asesino, ya sea intelectualmente, materialmente, siguen asesinando y seguirán asesinando, porque en la conciencia de la sociedad, en la conciencia del conglomerado, en la conciencia del colectivo, existe esa gran sombra compuesta de, que es una sombra real, compuesta de sicarios, escuadroneros, simples asesinos y criminales que por 1000 colones lo van a asesinar a usted, lo van a matar. Así como por 1000 colones. Bueno, la operación desde el punto de vista económico, la operación para asesinar a Monseñor Romero no pasó de los 10,000 colones. ¿Por qué es importante un análisis político-económico? Veamos a Monseñor Romero como un salvadoreño concientizado y sabedor y conocedor de la realidad política y de la realidad económica del país, que en un momento determinado estuvo en una posición en donde iba a ser escuchado, podía ser escuchado, era escuchado por un gran número de salvadoreños. Por eso en un momento se llegó a decir que él era la voz de los sin voz. Y entonces, obviamente, ese desorden político lo estaba poniendo en peligro.
No digamos las estructuras económicas enraizadas en un sistema de todo para unos pocos y nada para todos. Es precisamente por eso es que es necesario hacer ese análisis político-económico, porque hemos sostenido que si mañana sale otro Monseñor Romero, es de igual manera asesinado. Muchos hablan del señor en estos momentos llamado Nayib Bukele, que obviamente no estaría al nivel de Monseñor Romero, mas sin embargo está y empieza a representar políticamente y económicamente hablando cierto peligro para los asesinos de Monseñor Romero. Y como los asesinos de Monseñor Romero son los que controlan el poder político y económico del país, seguirán todavía asesinando. Entonces, el orden político y el orden económico no puede ponerse en riesgo bajo ningún punto de vista, de acuerdo a estas familias que fueron las que asesinaron a Monseñor Romero. Recuérdense ustedes que estas son familias bien unidas, son familias que han estado juntas ya por siglos. Entonces usted puede imaginarse que son familias que hasta morir. Muchos recientemente han exigido que estas familias deben de pedir perdón por el asesinato de Monseñor Romero. Sabríamos decirles a estos elementos de buena voluntad que los asesinos no van a pedir perdón. Y los asesinos no van a pedir perdón porque no lo necesitan. No lo necesitan y ellos lo saben muy bien, que nadie los va a forzar a pedir perdón. No digamos aceptar que, a pesar de que hay una serie de investigaciones y que todas todas apuntan a lo mismo, que fueron ellos los que asesinaron al arzobispo. Una muestra bien clara. 1980, 9 años después, 1989, asesinan a 6 monseñores romeros. Eso es casi una década después. Si usted se pone a pensar, casi una década después. 6, 7 monseñores romeros, incluyendo una niña que estaba ahí con la... Ahora entendemos la señora que se encargaba de los servicios domésticos donde estaban los jesuitas. Entonces, usted póngase a pensar, la muerte de Monseñor Romero, también se habrá puesto a pensar usted que 3 años después de la muerte del asesinato de Monseñor Romero, el que estuvo envuelto directamente en el asesinato, como lo es Roberto Dawison, es presidente de la Asamblea Legislativa del país. Presidente de la Asamblea Legislativa, hoy, en el 2018.
hay varios diputados, el pueblo los conoce, hay varios diputados que estuvieron con él y que son seguidores de él y que saben todos los detalles del asesinato de Monseñor Romero. Ahí están de diputados en estos precisos momentos y salen en la televisión como analistas políticos, salen en la televisión con tremendos trajes, bien vestidos, asesinos, materiales intelectuales de Monseñor Romero, hoy en el 2018. ¿Por qué es necesario hacer un análisis político-económico? Es precisamente porque se va a volver a repetir. ¿Y se acuerda usted los grandes historiadores, que eso es lo que dicen? Cuando los pueblos no conocen sus historias, cuando sus pueblos no dominan sus historias, sus historias se vuelven a repetir. 1980 asesinan a Monseñor Romero. De 1980 a 1984, pongámoslo así, o 1985, asesinan a más de 70,000 salvadoreños. 1989, le sacan el cerebro a 6 jesuitas. Hay pruebas contundentes que el señor Alfredo Cristiani, que fue el presidente, que era el presidente de la República en esos momentos, con Francisco Chico Merino, que hoy es diputado, ordenaron el asesinato. No es que digamos que lo hayan ordenado, pero estuvieron allí porque no se puede ordenar nada en El Salvador, inclusive en estos momentos, sin la autorización de la embajada, especialmente cuando se trata de algunos eventos de tal envergadura. Análisis político-económico. Cuando Monseñor Romero empieza a hablar de las injusticias sociales basadas en un sistema económico desigual, allí es donde ya Monseñor Romero se convierte en víctima de las familias dueñas del país. Por eso es que ahora, precisamente por eso es que no ha salido otro Monseñor Romero, porque saben que lo van a matar. Saben exactamente que lo van a matar si sale otro Monseñor Romero. Y, bueno, tienen derecho a proteger su vida, pero en este caso, ¿dónde está el arzobispo de San Salvador? ¿Dónde está? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué no pide ya cárcel para los asesinos de Monseñor Romero? ¿Por qué no pide castigo ante tan horrendo crimen? ¿Por qué el partido Alianza Republicana Nacionalista, que es el partido de esta familia que asesinaron a Monseñor Romero, sigue abierto, sigue legal? ¿Por qué? Porque inclusive pudiera ser que este partido de los asesinos de Monseñor Romero, de la oligarquía, pudiera ser que llegue a la presidencia el 2019. Si hay una oligarquía en el mundo capaz de todo, es la oligarquía salvadoreña. 22,000 kilómetros cuadrados mide El Salvador y 90 a 95% de ese territorio es parte de estas familias. 95% de las industrias, estas familias son las dueñas. Mire que llegó un gobierno en el 2009, un gobierno
que se decía no era de estas familias. Un gobierno que se decía era izquierdista. Y 9 años después, 2018, este gobierno no pudo, pero ni siquiera crear un impuesto a estas familias. No pudo, pero ni siquiera hacer una reforma a la ley fiscal. Una ley fiscal creada por estas familias en donde les permite no solamente no pagar impuestos, pero les permite que el Estado les debe reembolsar. Entendemos que, por ejemplo, el grupo Robles, de la familia Poma, que puso a Carmen Aida Lazo, es una empleada de ellos, es la que está de vicepresidenta, con Carlos Callejas. Entendemos que, por ejemplo, la ley que permite la evasión y elusión fiscal fue una ley que la introdujo el grupo Poma. Y hasta ahorita nadie la ha desafiado, sigue ahí la ley. Aún teniendo gobiernos de izquierda, legisladores de izquierda y, ¿por qué no?, algunos jueces de izquierda. Entonces, ¿por qué? Por eso es que el análisis político-económico hoy es más importante que ayer. El capital económico que tienen estas familias es un capital económico que lo están utilizando para comprar jueces, para comprar diputados, para comprar partidos políticos, para comprar presidentes. Y recuérdese usted que al primer presidente de la izquierda, el primer regalo que se le hizo fue, entendemos ahora, andaba por los $10 millones. La política económica no puede ignorarse cuando se hable del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. De igual manera no puede abandonarse cuando se hable de aquel crimen feroz en contra de los jesuitas. ¿Y por qué Alfredo Cristiani, que ordenó la muerte de los jesuitas, hoy el mismo rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Yáñez, dice que si se hace el juicio, ellos no llevarían a Alfredo Cristiani a la mesa de los acusados? ¿Por qué? Habría entonces que revisar quiénes son los que están financiando a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Porque usted sabe muy bien que la Universidad Centroamericana de, por ejemplo, de Honduras, por decir algo, está financiada. De igual manera, el liderazgo de la Iglesia Católica de Honduras están siendo financiados por las mismas familias poderosas de Honduras, que en este caso también, fíjese qué interesante, no pasan de muchas. Desconocer lo político y económico de estos asesinatos es quedarse a medias con el análisis y con el entendimiento del por qué se dieron. Si es que mañana va a salir un Monseñor Romero con el mensaje similar al de Monseñor Romero, pasado mañana lo asesinan. El orden económico salvadoreño no permite ni da espacios para cuestionamientos, mucho menos para criticismos o críticas, especialmente cuando son críticas profundas y que tocan lo profundo del sistema.
y que empiezan ya a decir quién, nombre y apellido. Ahí ya es ya usted ahí está firmando la carta de la sentencia a muerte. En El Salvador las élites viven en un paraíso terrenal. Las élites en El Salvador viven en el mejor paraíso de todos. Estas son élites que a cualquier parte del mundo que se movieran no sobrevivirían. Y no van a sobrevivir en ningún aspecto porque son élites parasitarias. Son como bacterias, son virus. Son élites pirañas. Son élites microbios. Llegan a un cuerpo y se lo terminan. Y siguen con el otro, y siguen con el otro. Entonces, ahora usted entiende por qué la gran negación a identificar a Roberto Dawison como el asesino de Monseñor Romero. Y al partido Arena, obviamente, porque Roberto Dawison, junto con otros individuos que aquí están, fundaron ese partido de corte neofascista en El Salvador. El análisis político-económico del asesinato de Monseñor Romero puede ilustrarnos y llevarnos a niveles de donde no solamente ya podemos tener un mejor entendimiento, sino que en base a eso se pudiera estar hablando de ciertos cambios. Mientras estas élites en El Salvador sigan con un poder absoluto económico y político, en el 2019, febrero 3, el gobierno que llegue no va a poder hacer cambios fundamentales. No va a poder hacer absolutamente nada, porque esas estructuras económicas están siglos por siglos enraizadas y tiene que haber un terremoto político para que se cambie. Ya ve usted que en los 80s, aquellos grandes años sangrientos de guerra, de revolución le llaman algunos, guerra civil, enfrentamientos armados, no movió a las élites, no las cambió en lo absoluto. Diría usted que fue al contrario. En el largo plazo las hizo más fuertes. En el largo plazo las hizo más ricas. En el largo plazo las hizo más poderosas. En el largo plazo alguien pudiera decir las hizo invencibles. Mire usted que ahora todo el mundo sabe que el partido Arena no solamente se financió con fondos públicos de los impuestos de los salvadoreños, ya eso todo el mundo lo sabe, sino que también se sigue financiando con dinero del narcotráfico, ya todo el mundo lo sabe. Uno de los principales dueños, el dueño histórico de Arena, el señor Alfredo Cristiani, es el que ordenó el asesinato de los jesuitas y ahora está todavía más seguro que antes de haber asesinado a los jesuitas. ¿Cómo usted puede entender estas realidades? Estas realidades se entienden solamente con un análisis profundo, político-económico.
Es la única razón por la cual Radio Revolución está y estará produciendo estos análisis mientras usted esté interesado y los pida. Queda archivado, queda aquí para que usted lo revise y vea, sienta lo que se dice, porque hoy más que nunca la conciencia salvadoreña, la conciencia colectiva del pueblo salvadoreño tendría que empujar a esos cuerpos a salir y a exigir no solamente la reparación de daños, sino que también la condena de los asesinatos de estas élites, porque son las únicas responsables. No me vaya usted a decir que a los sicarios que ellos les pagan serían más culpables que los de las élites. El sicario no se mueve si no es por el salario que le ponen las élites. Entonces, en estos momentos, ya moviéndonos hacia el 2019, estas élites controlan directa o indirectamente el aparato político del país. Va a ir el pueblo salvadoreño a las elecciones en febrero, con la ilusión otra vez, con el sueño, con la fantasía y con la esperanza de que hay alguien allí que le va a resolver sus problemas. Pero desafortunadamente no es así. Y lo que sí nosotros pudiéramos asegurar es que si en febrero 3 el pueblo salvadoreño sale en un 80-90% a votar, y de igual manera, o por lo menos en un 60-70%, digamos un 70%, le da el voto pudiera ser al candidato, porque no es ni al partido político, sino que al candidato llamado Nayib Bukele, que habló en ciertos momentos de desarticular el sistema económico. Y precisamente por eso es que muchos de los que estaban inseguros e indecisos dijeron: le vamos a dar el voto a Nayib Bukele, porque habló de la desintegración de un sistema económico llamado neoliberalismo, que es el que ha permitido que estas élites estén hoy, entre otras cosas, más poderosas que antes. Ahora, ese número de votantes que lleguen en un 70%, si estarían para resolver la situación del país, no solamente pararían el día de darle el voto a Nayib Bukele, sino que también estarían formando ya organizaciones, instituciones, comités, milicias, para defender el voto, primero, para defender la plataforma, segundo, y tercero, para asegurar que lo que se dijo en la campaña se lleve a cabo, se realice. Ahora vamos a hablar en el otro segmento hasta qué punto también la embajada pudiera permitir X, Y, Z escenarios que se estarían dando en el febrero 3 del 2019. Radio Revolución.